Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrevista más de Teleclic. Esta mañana está con nosotros el senador de la República por el PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, con quien vamos a platicar de muchísimos temas, pero entre estos, pues lo que viene para Veracruz en los próximos años, en los próximos meses. Recordemos que él es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República y bueno, pues hay muchísimos temas que tratar. Les invito para que, como siempre, nos envíen sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de Al Calor Político, todas dirigidas para el senador con relación a los temas, a las inquietudes que ustedes puedan tener. Senador, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Siempre es un gusto poder estar aquí en Al Calor Político y poder platicar contigo, poder saludar desde aquí a tu auditorio. Oiga, pues a mí me gustaría iniciar con un tema que la Secretaría de Hacienda dio a conocer hace algunos días. Y es que se encendieron los focos amarillos en la deuda de 10 estados del país, por lo que, de acuerdo con esta información, para el año siguiente el techo de endeudamiento será limitado y tendrán mayores restricciones sobre el uso de sus ingresos excedentes. El foco rojo me parece que es Coahuila, porque ya no va a poder tener financiamiento. Sin embargo, senador, se menciona Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas como los 10 estados que resultaron con este foco amarillo, que significa endeudamiento en observación. En palabras que usted pudiera informarnos a los veracruzanos más claras, ¿esto qué significa para un estado como Veracruz que está en crisis ya desde hace muchos años? Tiene dos significados puntuales, Ángeles. Primero, que la deuda en Veracruz, como la deuda subnacional en el país, creció de manera acelerada en los últimos 15 años. La deuda de Veracruz en el 2004 eran 3.500 millones de pesos. La deuda en Veracruz en el 2010 eran 11.000 millones de pesos. Y la deuda registrada en Hacienda en Veracruz en el 2016 eran de cerca de 44.000 millones de pesos. Hay además otra contratación de deuda de corto plazo, de mediano plazo, que explicó el gobierno del estado, se finiquitará al final de su administración, pero por alrededor de 4.000 millones de pesos. Esto lo que te quiere decir es que el desequilibrio administrativo que ha enfrentado Veracruz desde el 2004 y hasta la fecha no se ha corregido, que hay más presiones de gasto que los ingresos que se reciben y que a lo largo de este tiempo, en buena medida, se ha utilizado la deuda para pagarlo. Ahora, el crecimiento de la deuda de manera tan acelerada llamó la atención tanto del gobierno federal, del gobierno de la República que encabeza el presidente Peña, como del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En suerte me tocó a mí proponer, a nombre de mi grupo parlamentario, como lo hicieron distinguidos senadores por otros grupos parlamentarios, una iniciativa de disciplina financiera, que hoy ya es ley. Y esta nueva ley va a lograr que se detenga el endeudamiento de entidades. Y la ley prevé que se analice de manera puntual el estado financiero y el destino del endeudamiento en las entidades. Y entonces se genera un escenario que coloquialmente se le llama de semáforos, en donde cuando los estados no tienen problema de endeudamiento, cumplen con su recorrido normal, que es la propuesta al Congreso de su estado y posteriormente la colocación de esas deudas y de esos créditos en el sistema financiero. Para los que están en verde, para los que están en amarillo, tiene que contar con una supervisión especial de la Secretaría de Hacienda y también del Poder Legislativo Federal. En este caso, hay una comisión bicameral compuesta entre senadores y diputados. Yo formo parte de esa comisión bicameral, que somos 8, 4 senadores, 4 diputados, que analizamos en nuestra posición el estado financiero de estos estados para ver cuáles son sus condiciones, cuáles son los plazos, cuáles son los esquemas de contratación
y los alcances del endeudamiento. Y hay un escenario que para este caso solo cumple Coahuila, que es el que estuviese en rojo, el cual los límites de endeudamiento pues evidentemente se superaron y ya no hay posibilidad. ¿Cuál es lo importante de esta nueva ley? Que va a frenar el endeudamiento de estados y municipios, que a lo largo del tiempo se utilizó buscando recovecos para financiar gasto de operación, gasto corriente, como fue el caso de Veracruz en estos 12 años. O sea que ahorita, por ejemplo, Veracruz, y, bueno, como presenta muchos problemas y se planteó la recontratación, bueno, de la deuda o la, ¿cómo le llaman? Ya se me fue el nombre. La reestructura de la deuda. No se ha definido todavía esta, hasta donde yo tengo entendido, cómo quedó, de cuánto va a ser, o porque tenían que pasar de 3 a 4 meses, ¿no? Todavía no, Ángeles. Ahora, sí hay que ser muy claros. La Secretaría de Hacienda está obligada por esta nueva disposición a emitir un informe de la situación de deuda de las entidades. Eso no quiere decir que las entidades estén buscando endeudarse. Yo creo que no es el caso de Veracruz. De Veracruz. Al principio de la administración, este gobierno adquirió una deuda de más de 4,000 millones de pesos, pagaderos a los 24 meses en los cuales durará su gestión. En este sentido, por lo menos no ha sido público, formalmente no se ha presentado al Congreso del Estado ninguna solicitud de deuda. Y en ese sentido, sí de reestructura. Y la reestructuración de la deuda era evidente que se tenía que enfrentar porque le iba a generar liquidez al Estado. Era uno de los muchos otros pasos, por lo menos uno de los 3 pasos elementales que se tienen que tomar para generar equilibrio financiero en la entidad. Nada más se ha tomado uno, estamos esperando los otros 2. Con especial atención escucho al Congreso del Estado pues pedir, yo creo que en voz ya no solo del grupo parlamentario del PRI, del Verde y del resto de los grupos Juntos por Veracruz, sino también el de algunas voces del PRD que siguen esperando la propuesta de ajuste al gasto, que es elemental para darle certidumbre al crecimiento del Estado de Veracruz en los próximos meses. ¿Y si no se llega a hacer ese ajuste, senador? Si no se hace ese ajuste, entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema que le criticamos a la administración Duarte. Y seguramente se tendrá que resolver ese desequilibrio o con más deuda, que no es el caso todavía, o pidiendo ingresos excepcionales y extraordinarios de la Federación con los argumentos que se te ocurran, como ya los oímos a principios de este año. ¿Ha tenido con hoy ya 2 reuniones en las últimas semanas el gobernador con el secretario de Hacienda, o por lo menos con su gente? ¿Tiene usted alguna información respecto de qué se tratan en estas reuniones? La verdad es que son temas que se resuelven de manera interna. Sí, claro, entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. Porque no ha dicho, pues, para qué el Senado de la República no tiene ni presencia, ni tiene información, ni tiene por qué tenerla, y ha sido el caso. Senador, pregunta Eulalio Velázquez Licea, pregunto al eterno funcionario y representante, esa deuda que dice se incrementó más o menos del 2000 a la fecha, ¿en qué benefició al pueblo de Veracruz? No, digamos que se puede todavía encontrar vestigio de ese endeudamiento en inversión pública, social, que es lo que mandata la Constitución, tanto federal como del Estado, a lo que se tiene que utilizar el endeudamiento. En infraestructura, pues digamos que hasta finales de la década del 2008-2009, ahí podría haber todavía algún tipo de correlación entre endeudamientos. En algún momento se utilizó el instrumento de la bursatilización y que significó trasladarlo a municipios y que pueden estar en algunas otras obras. No hay registro de que el endeudamiento posterior al 2010 se haya utilizado en infraestructura. Prácticamente se entiende en este razonamiento, Ángeles, ¿cómo se llama quien me escribió? Eulalio Velázquez. Y don Eulalio Velázquez, que se utilizó para mitigar el déficit público que hemos platicado aquí y que he platicado desde hace muchos años, de alrededor de 800 millones de pesos mensuales, 1,000 millones de pesos mensuales. Si no se corrige,
se va a tener que volver a endeudar el Estado pues, para poder cumplir con las obligaciones administrativas de fin de año. De fin de año, por supuesto. Dice Carlos Reyes, entre Pepe y Héctor Yunes solaparon a Duarte, ahora quieren mostrarse críticos, sin vergüenzas, le manda a decir. La verdad es que yo respeto la opinión. Sí, me parece que es público y se puede acreditar mi posicionamiento con respecto a muchas de las decisiones del exgobernador Javier Duarte. En ese sentido, yo creo que sobran reiterarlas aquí, con echarle un vistazo a las declaraciones oportunamente expresadas en tiempo, pues se encuentra también que es insostenible. Muy bien. Senador, y pasando a otro tema, ya hoy por la mañana amanecimos con esta noticia de que 25 alcaldes a la elección municipal, alcaldes electos en la elección pasada, habrían rebasado el tope de gastos de campaña. Por la mañana, el senador Héctor Yunes consideró que de comprobarse esta situación, quiere decir que debería de repetirse el proceso electoral y que se trató de una elección de Estado, que con esto se comprueba que hubo una elección de Estado. La mayoría de estos señalamientos de este rebase de tope de gastos de campañas es para la coalición PAN-PRD. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, primero hay que situarlo, este escenario, en los alcances de la última reforma electoral. Y sí había una demanda, principalmente de los partidos adversos al PRI, a que el tema de financiamiento pudiese tener, antes que se llegara el momento de toma de protesta, una solución, y que de haber falta en ese sentido, no se quedara en la multa o en la sanción administrativa, sino que pudiese estar ligada a la suerte de la elección en su conjunto. Habitualmente y en el tiempo, lo que significaban exceso en el gasto de campaña o se resolvía ya después de que se había tomado protesta y posesión, después de la elección, en el encargo, o de alguna forma era una multa que tenía que encarar o el candidato o el partido. Con la reforma que nosotros votamos, esto pues, evidentemente ya es causal de nulidad para una elección. Y creo que se tienen que combinar dos elementos. Uno, que el gasto que se haya utilizado en la campaña supere hasta por un 5% el techo permitido por el Instituto Nacional Electoral y que la diferencia haya sido menor al 5%. No se tienen que cumplir las dos. ¿Alguna de las dos? Alguna de las dos, y evidentemente se van generando ahí los agravantes y la queja. Es la última etapa de la elección municipal en el estado de Veracruz. Nosotros esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Yo tengo plena confianza en el andamiaje institucional electoral del estado y de la federación. Y evidentemente estaremos esperando los fallos. ¿Qué vimos en la elección? Bueno, pues para empezar, un resultado que para los candidatos del PRI y del Verde, la coalición que presentamos de manera conjunta, no tenía precedentes. Primero, había una emoción social como la que expresan quienes nos hacen favor de seguir, en el sentido de que no buscan quién la paguen, no buscan los culpables, sino quién la haga, sino quién la pague. Quién la haga, sino quién la pague. En ese sentido, nuestros candidatos y el partido en su conjunto tuvo que asumir ese humor social y enfrentarlo, generándole condiciones adversas de arranque. Posteriormente, después de la elección del 2016, evidentemente el partido perdió recursos en la repartición de prerrogativas que están sujetas a la elección de diputados. Y esto, pues evidentemente, le significó una condición a la que no estaba acostumbrado el Revolucionario Institucional en Veracruz. Y por último, lo hemos platicado aquí, hubo omisiones y dejó de haber participaciones del partido, de actores del partido. De los miembros distinguidos del PRI. Muchos que de alguna forma, si no jugaron, en algunos casos lo hicieron abiertamente, en otros por simple pasividad, pero que le generó una combinación de elementos muy complicados al PRI. El principal, este humor social, esta emoción, este rechazo, este agravio que vincula la
anterior administración o las anteriores administraciones con el Partido Revolucionario Institucional. Estaba el escenario para que el PRI no obtuviera obtuviera menos votos de los que realmente Sí, vaya, obtuvo. no Pero eso no quiere decir les que nos fuera haya malísimo, ido, ¿no? eso no quiere decir es que nos hubiera ido mucho peor. Eso no quiere decir que estamos satisfechos con los resultados. Entonces, que sí sean estas palabras un reconocimiento a nuestros candidatos y a quienes todavía están dando la batalla en los tribunales, los estaremos acompañando, porque muchas voces de esos candidatos sí señalan que hubo recursos, que hubo acompañamiento, que hubo todo este conjunto de acciones que antes nos endilgaban a nosotros y que hoy ellos vieron en detrimento de su elección. Muchas voces señalan que hubo participación. Además, tendrán que ser los tribunales y yo estaré esperando el fallo. Bueno, senador, preguntarle ahora con relación a este tema que tiene que ver con algunas voces del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que se abra una consulta a la base para elegir a su candidato a la gubernatura, entre otros, ¿no? Preguntarle si estaría usted a favor de esto, cuál sería su propuesta si no está a favor de esta situación. Se habla de una corriente crítica del partido. Sí, por fortuna en el partido hay ganas de participar de muchos de sus cuadros y hay liderazgos regionales, sectoriales, territoriales que evidentemente le dan la fortaleza. Desde aquí los reconocemos. El partido está ahorita inmerso en las próximas semanas en participar en su Asamblea Nacional. Ya estamos todos en prácticamente vilo para los procesos de selección de candidato a la presidencia de la República, de candidato a las gubernaturas que estarán en juego y pues prácticamente la renovación de todo el Congreso de la Unión y de muchos congresos estatales. Locales, sí. Yo creo que en Veracruz somos los veracruzanos, los priistas veracruzanos los que decidiremos, Ángeles. Tendremos que pensar muy bien en cuál será el método, un método que nos permita cohesión, que nos permita unidad y que nos permita competitividad frente a elecciones particularmente complicadas y en muchos casos sesgadas, por lo que estamos comentando. Yo estaré atento para participar en aquel método que decidan los consejeros y la militancia del partido. Si quieren que sea consulta a la base, será consulta a la base. Si quieren que sea encuesta, que sea encuesta. Si quieren que sea en asamblea de delegados, será en asamblea de delegados. Digamos que los estatutos marcan 3: consulta a la base, asamblea de delegados o usos y costumbres, que en Veracruz difícilmente pudiese prosperar, porque está pensada más para otras realidades. Y la encuesta, pues evidentemente es un auxiliar de decisión que ha venido acompañando las últimas decisiones y la cual yo no rechazo, al contrario, siempre le daré la bienvenida. Senador, ¿no se complica este escenario para el partido en Veracruz? Es decir, yo me había quedado con esa idea de que en aquella reunión en el rancho de su padre en Perote, Beltrones había dicho que era Héctor para la del 2016 y Pepe para el 2018. Finalmente, Héctor vuelve a entrar y dice, no, o sea, yo voy a volver a participar. ¿No divide esto al PRI? ¿No es una obsesión de alguno de los dos o de los dos por querer ser gobernador? Yo he tratado de, antes y después, y además lo podría hablar por Héctor y por el resto de los demás participantes, porque además han encartado más. Por fortuna el PRI no solo tiene 2 posibilidades o 2 opciones, hay quienes han encartado, a mí me parece de manera legítima, por trayectoria, por antecedentes, por resultados. Seguramente se van a encartar todavía más. El PRI tiene muchas cartas, mucha propuesta, y lo importante es que nosotros nos mostremos con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, para mantener la cohesión y la unidad, que es quizás el principal precepto para encarar exitosamente una propuesta electoral. La elección del 16 tenía sus propias condiciones, sus propios accesorios. En ese sentido, había con Héctor un acuerdo pues, para tratar de que alguno de los dos pudiera ser internamente una propuesta competitiva frente a alguna propuesta que pudiese presentar
otras expresiones del partido. Y había muchos nombres, tú lo recordarás, Ángeles. Esa fue la naturaleza y ese fue el entorno de la decisión del 2016. El 2018 trae sus propios tiempos, sus propias razones, y hay que competirlas todas, y hay que competirlas con la claridad de que sin obcecarse, sin obsesionarse, sin aferrarse, tiene evidentemente el partido que presentar una propuesta competitiva, porque rechazamos lo que por abstracción y generalidades nos apuntan o nos señalan, de que el PRI es el vehículo de la corrupción, de que el PRI es el vehículo de la ineficiencia, de que estamos como estamos por el PRI. Vaya, eso no puede sostenerse. Yo entiendo el estado de ánimo, hay legítimamente razones y argumentos de los cuales no puede tampoco el PRI desentenderse y tiene que asumir el costo. Ya lo hizo en el 16, ya lo hizo en el 17, habrá que enfrentarlo en las elecciones que haya que hacerlo, pero con la claridad y con la puntualidad de que la corrupción es algo que hay que erradicar y que se encuentra en todos los actores políticos, de todos los partidos políticos, de que la ineficiencia es algo que hay que corregir en la toma de decisiones del sector público, pero que no está adscrito a ningún otro partido. Y yo celebro mucho, Ángeles, de veras lo celebro, que la sociedad y por ende los electores empiecen a estar atentos a los actos de corrupción. Quienes a lo largo de mucho tiempo, yo llevo 2 décadas haciendo política, no hemos estado inmersos en actos de corrupción y que antes no contaban, que antes no abonaban, bajo la premisa de que si eres político, ergo eres corrupto, nomás por el simple hecho de ser político, y que yo de manera puntual me oponía a esa generalización. Hoy yo celebro que de verdad el tema de la corrupción no pueda tocarse a la ligera como con esa generalización y que sí estén dispuestos a adivinar trayectoria, a generar análisis para que premien las carreras que de manera puntual se han opuesto siempre a la corrupción. Oiga, y ese ha sido un lema personal. Y en el caso de que no lo beneficiara alguno de los 3 métodos que podría o puede proponer la militancia o el partido para la elección, ¿se va a disciplinar? No, me parece que cuando los procesos son democráticos, son transparentes, no se sesgan, pues los resultados pueden ser favorables o no favorables. En el 2016 me discipliné y no hubo ningún tipo de ruptura. Si las cosas se dan bien, pues uno debe entender que solamente hay lugar para uno. Yo voy a contender de manera leal por ser el candidato de mi partido cuando lleguen los tiempos, sin obcecaciones, tratando de generar condiciones de competitividad y de éxito al partido. ¿Deberá definirse primero el candidato a la presidencia y de ahí se vendrá todo en cascada? Dependiendo de quién sea el candidato a la presidencia, yo creo que no, ¿dependerá el candidato en Veracruz? Digo, son temas que a lo mejor tendrá que resolver el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal, los consejos políticos nacional y estatales, pero a una respuesta estrictamente personal, yo creo que Veracruz trae su propio ritmo y el candidato del PRI al gobierno de Veracruz va a ser totalmente independiente de quien sea el candidato a la presidencia de la República y totalmente independiente a los tiempos nacionales. Ahora, ¿qué sí creo? Que de alguna forma hay que ponderar como prioritario en este escenario. Yo creo que ya Veracruz está cansado de las polémicas, sobre todo mediáticas y estridentes, de este afán de descalificar para calificarse, de esta circunstancia de tratar de polarizar y generar radicalismos en las visiones y en las posiciones, o en el peor de los casos, de manipular la emoción social en contra de un partido o a favor de un partido. Llevamos ya más de 6 meses aquí y salvo un solo tema, que ha sido el tema de Javier Duarte, de la necesidad de que esté en los tribunales, pues más que en los tribunales, y que tenga frente a un debido proceso en un ámbito de total imparcialidad la posibilidad también de defenderse. Ya lo juzgamos todos, todos sin excepción. Ahora tendrá que juzgarse en tribunales y darles la oportunidad de presentar lo que a su circunstancia convenga. Pero ese es un tema de todos. Todos nos sentimos agraviados por los hechos de corrupción y todos queremos que se juzgue y que haya castigo para la corrupción. Todos estamos
más que convencidos de Pero que no el es lo Estado único, Veracruz merece, pero no es lo único, Ángeles. Así es. Y cuando uno sale a decir esto, tal pareciera que uno lo que quiere decir es que está uno por la impunidad, a favor de la corrupción, de tratar de generar, porque además, de manera muy sofista, los de enfrente automáticamente lo utilizan. Claro, Pepe dice eso porque lo que quiere es que ya no se piense en esto, que ya se le dé carpetazo a esto. De ninguna forma, que se castigue la corrupción. Está ya el tema en los tribunales. Por fortuna ya no se está litigando en los medios. Por fortuna ya no es bandera política electoral, que bastante bien la utilizaron y buenos frutos les dio. Hoy ya está en los tribunales, en el ámbito jurisdiccional, y queremos justicia, yo antes que cualquiera. Y no darle carpetazo, ni perdón ni olvido, como utilizan esa frase en este tema. Queremos que se cumpla la ley y que haya castigos y que haya responsabilidad. Y que se genere una señal puntual de que esto no lo puede permitir en ningún momento de su historia Veracruz. Pero hay otros temas, y Veracruz requiere restañar heridas, requiere construir diálogos, requiere puentes, requiere concesiones, concertaciones, sin dejar de lado lo otro, pero teniendo en claro que con lo otro no se resuelve el problema del sector primario, de inseguridad, de la falta de servicios, de la inviabilidad económica, y eso es evidentemente a lo que tu servidor dentro del Partido Revolucionario le apuesta. Yo soy un hombre que cree en los consensos, que cree en el diálogo. A lo largo de 20 años ese ha sido mi sello, y yo creo que Veracruz ya llegó hasta donde tenía que llegar, ya rindió lo que tenía que rendir el tema de la confrontación, que no quiere decir perdonar ni olvidar. Muy bien. Dice Gilberto Brandi Matus, senador, ¿cuándo van a agarrar a Fidel Herrera? Ahora, yo a esta pregunta le agregaría, ¿es Fidel Herrera también uno de los responsables desde su punto de vista de esto que atraviesa Veracruz? A mí me parece que por lo menos no hay, yo no soy juez, no quiero exculpar ni disculpar por las mismas circunstancias, pero en una respuesta objetiva, yo creo que el enorme deterioro administrativo y financiero de la entidad se dio en los últimos 6 años. Muy bien. No quiero decir con esto que pueden encontrarse elementos o que se hayan generado inercias, pero a mí me parece que fue desastroso administrativamente en los últimos años en el Estado. Dice Liz Maza, esos yunes ya descubrieron su mina de oro. Lo bueno es que los vividores de la política es la familia AMLO. Bueno, no especifica esos yunes. Hay yunes Landa, hay yunes Zorrilla, hay yunes Linares, hay yunes Márquez. Liz, yo te pediría por favor que fueras más específica a qué yunes Linares, a qué yunes te estás refiriendo. Tomás Marina Arellano. Pero es una buena pregunta. Bueno, ok. Si los yunes Zorrilla ya descubrieron su mina de oro. No por eso. Pero sí yo creo que quienes de alguna forma están notando que buena parte de los actores con posibilidades para participar en cualquier partido tienen este apellido, aunque no haya consanguinidad, por ejemplo, en mi caso con ellos, aunque no haya ningún tipo de vínculo de familiaridad, me apellido igual que ellos, con ascendencias distintas, y no por eso quiero decir que no haya un trato de respeto y hasta de familiaridad con todos, pero consanguinidad no lo hay. Pero lo que pueden empezar a explotar es este discurso político de ya no más yunes, sin hacer hincapié en lo que tú aquí atinadamente señalas. Bueno, hay consanguinidad, hay familiaridad, es una misma familia. Yo familiar de ellos consanguíneamente no soy. Héctor y Miguel Ángel son primos hermanos. Yo digo, sí. Lo que te puedo comentar es eso, que ¿no? Ni Héctor ni Miguel, son ni el suyos. alcalde de Boca del Río, ni el alcalde electo de Veracruz, ni el diputado federal por Córdoba son familiares consanguíneos niños. Hay vínculos de afecto y de respeto con todos, con independencia del partido, razones de gratitud, muy buena comunicación, pero consanguinidad, familiaridad, pues no la hay. Ellos lo reconocen, yo lo reconozco, no es un tema que agravie a nadie, es un tema que es porque es, además dicho por ellos antes que por mí. El otro gran asunto y gran tema es que sí tenemos, es obvio, estilos diferentes
de practicar y de entender la política. De hacer la política. Tomás Marín Arellano, la Federación Veracruzana de Transportistas en todas sus modalidades similares y conexos AC lamenta que a más de un año de estar solicitando una reunión de trabajo con el senador, esta no se haya autorizado. Qué raro, y aprovecho la ocasión pues, para corregirla, porque si vieran, Ángeles, y quienes nos escuchan, el nivel y el ritmo de audiencias que tenemos es realmente prácticamente los 7 días de la semana. Si no es en el Senado, es en la oficina, y si no es en la oficina porque tengo que estar en recorrido, en algún café o en algún lugar público de cualquier lugar donde esté. Yo, particular, si me lo permite quien nos hace favor de escribir, ahorita mismo lo contacto y me reúno inmediatamente con él, como lo he hecho prácticamente con todo quien ha tenido la generosidad de considerarme. Sí, aquí lamenta que dice que no se nos quiera recibir y escuchar el senador cuando como legislador tiene obligación no solo en época electoral. Tomás Marín, si Pero pudiera hemos tenido reuniones sí, con transportistas, yo digo con muchos. Sí, Tomás Marín Arellano, si gusta, por favor, enviarnos algún contacto para que el senador se pueda comunicar. Con muchísimo gusto. Y si no, lo buscamos nosotros. Dice Jessica San Román, ¿por qué nunca ha dicho que es compadre de Duarte? El senador Pepe Yunes registró al hijo de Duarte, el más chico, llamado Emilio. No estaba de acuerdo con los saqueos, pero aceptó el compadrazgo con Duarte. No, bueno, no soy compadre de Duarte, tengo muy pocos compadres, y sí me invitó, como invitó a algunos otros, pero bueno, no sé a quién más. Yo soy testigo en el acta de nacimiento de su último hijo, Emilio. No soy, pero no es compadre. No soy compadre, pero además si fuera, lo sería. Tampoco tengo razones personales para desconocer o señalar a Javier. Mis posiciones y mis diferencias fueron públicas y políticas en función de las decisiones que él tomó. Tampoco, evidentemente, y lo hice, quizás una de las principales presentaciones públicas, Ángeles, posicionamientos públicos, fue precisamente con los temas de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se señalaban en ejercicios fiscales, cuando él estaba todavía como gobernador, responsabilidades y desvíos, y que fueron puntualmente señalados y corregidos por su servidor. Entonces, sí es un muy buen comentario para dejar en claro que más allá de afectos, de amistades, ¿no? Y yo no voy a entrar en ese terreno, no es un tema de filias, ni de fobias, ni de conveniencias o no conveniencias. Es un tema de definición política, y en su oportunidad yo marqué mi posición política. Senador, ¿algo que usted quiera agregar antes de despedirnos? Agradecerte, Ángeles, la oportunidad de siempre, reiterar que cuantas veces me tomen en cuenta, es un honor poder platicar, hablar las cosas como son, y a mí me parece que sí, de manera ya pero muy definida, tratar de contribuir desde el Senado de la República, fuera del Senado de la República, en el rol político público que me corresponda, en el privado, a generar otro entorno para Veracruz, un entorno de diálogo, de respeto, alejado de la estridencia, alejado del embate público, mediático, de la descalificación, y tratando de construir los puentes con todos los actores y con todos los sectores que le permitan dar viabilidad a este Estado, en lo económico, en lo político o en lo social. Yo creo que ya no podemos, nadie está conscientemente de acuerdo en que lo que estamos viviendo lo merezcamos ni lo queramos replicar. Se necesita un giro, y evidentemente hay quienes a lo largo de 20 años hemos abonado para que la política tenga otra dimensión y otro entendimiento. Dice, a ver, aquí acaba de llegar otras preguntas. Dice León Hernández, por el Senado pasa el nombramiento de los magistrados electorales, tanto federales como locales. ¿No considera el senador que ese esquema de designación debe ser cambiado? Los magistrados federales, electorales, tanto federales como locales, pasan por el Senado. Los locales últimamente, ustedes recordarán que sobre todo a propuesta de los partidos distintos al Revolucionario Institucional, se le quitó esa facultad a los congresos de los estados para que fuera desde el Senado de la República quienes pudiesen tener la posibilidad de ratificar.
a propuesta del presidente y en algunos casos de la Suprema Corte de Justicia estos nombramientos. Yo creo que es una función concurrente institucional que le quita ruido político a estas nominaciones y que permiten cumplir con los principios constitucionales electorales, entre esos el de certeza. Dice Marta Leticia Morgado, senador, le pido por favor que me dé la oportunidad de hablar con usted un tema de salud, entre paréntesis trasplantes, con el cual podríamos ser muchos los beneficiados. Marta, le pido por favor que nos envíe a la redacción su número de teléfono o correo para que se pueda comunicar el senador. Senador, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un honor. Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron con sus preguntas, con sus comentarios. Los invito para que sigan puntual la información a través de alcalorpolitico.com. Agradezco el trabajo de todos los elementos de esta producción de Teleclic y a las personas que están también con nosotros en la redacción. Muchísimas gracias. Buen día.